Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Siendo las 13 horas del 10 de febrero de 2017, da inicio a la sesión pública del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de todos los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional. Por tanto, existe el quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública es un recurso de apelación y 2 juicios electorales con las claves de identificación, nombre de los promoventes y de los responsables, precisados en el aviso fijado en los estrados, en el aviso complementario y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrados. Muchas gracias. Señores magistrados, ya se encuentran a su consideración los asuntos que ya previamente se circularon y se discutieron, por lo que en primer término voy a ceder el uso de la voz a mi compañero, el señor magistrado maestro Javier Hernández Hernández, para que dé cuenta con el juicio electoral número 5, turnado a su ponencia. Gracias, señor presidente. Efectivamente, el juicio electoral 05/2017, una vez más se trata de una demanda presentada en este caso por José Miguel Hernández Ortega en contra del organismo público local electoral, donde viene impugnando un dictamen que emitió la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo, en el que, entre otras cosas, se dejó sin efectos su nombramiento como personal del servicio médico de esa institución. Si bien este asunto se distingue de la existencia de un dictamen de carácter laboral, documento que no existió en asuntos que anteriormente resolvimos, lo cierto es que esto no le genera y no le quita la naturaleza de laboral. Como hemos venido sosteniendo, este tribunal, al ser un tribunal especializado en la materia electoral, solo podemos ocuparnos de aquellos asuntos que guarden relación con la misma. En el caso concreto, aun cuando es un servidor público o un funcionario o trabajador del organismo público local electoral, por la forma en que se dejó sin efecto su nombramiento, es una vez más un tema de naturaleza laboral. Hay una subordinación de parte de este servidor público ante el organismo electoral, una relación trabajador-patrón, y ese tipo de situaciones no podemos conocerlas por no ser competencia de este tribunal. Competencia que sí lo es del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, e incluso conforme a las normas que rigen este tribunal, como lo es la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz. En ese orden de ideas, señores magistrados, una vez más quisiera proponerles que en el caso se haga alusión a la declinación de competencia en favor de este tribunal especializado en la materia burocrática, para que sea él el que resuelva las pretensiones del hoy promovente. Si no tienen inconveniente, ese sería el sentido de mi proyecto. Muchas gracias. ¿Desea comentar alguna cuestión, señor magistrado? Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. En relación con el juicio electoral 5 de este año, adelanto que estoy de acuerdo en el sentido del proyecto, y ese es un tema en el cual un ciudadano, quien también señala que se desempeñaba en el OPLE como encargado del dispensario médico, viene planteando, como ya lo señaló en la cuenta el magistrado ponente, como acto impugnado, como acto destacado, un dictamen de tipo laboral, en donde se extingue justamente la relación laboral de la autoridad que señala como responsable y él mismo. Y estoy de acuerdo porque ya hemos sostenido en otros precedentes que este tribunal no es competente para resolver cuestiones sobre la terminación de la relación laboral expuesta por el actor, y que quien es competente, o quien estimamos que es competente, es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
debiendo enfatizar, como se establece en el proyecto, que si bien los juicios electorales se han instrumentado para impugnar actos y resoluciones que no admiten ser controvertidos por otro de los medios de impugnación previstos en nuestro código, también lo es que el acto impugnado debe tener relación con la materia electoral, lo que en la especie no acontece. Señalado esta parte respecto del criterio y el sentido que sí comparto, también quisiera destacar que me llamó la atención mucho esta demanda, porque la autoridad administrativa electoral nos hace llegar una demanda en la que en otros casos se adujeron violaciones a derechos fundamentales. Sin embargo, en la versión que nosotros tenemos y que nos llegó primero en un oficio de la autoridad administrativa y posteriormente en alcance, se enviaron diversas constancias que a mí me hicieron concluir que se trata de la demanda original, a pesar de que no guarda hilación en el apartado de agravios su planteamiento, parece incompleto. Sin embargo, pues dado que así nos los está remitiendo la autoridad administrativa y que la ley establece que es bajo su más estricta responsabilidad el escrito original que nos manda, pues no puedo hacer ningún otro pronunciamiento para ser congruente con mis anteriores votos en el sentido de que pudieran existir violaciones a derechos fundamentales. Simplemente con esa precisión que sí quiero destacar, porque pues es muy delicado que el escrito original de demanda pudiese llegar incompleto, pero eso, vuelvo a insistir, ya no corresponde determinarlo a este tribunal, sino que queda en el ámbito de responsabilidad de la autoridad administrativa electoral y el área conducente. Por las anteriores razones comparto el sentido de la propuesta. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente un asunto más de una cuestión que consideramos carece de competencia este tribunal, y efectivamente creo que el magistrado Javier Hernández aborda muy bien todos los planteamientos que se están haciendo, y efectivamente estoy de acuerdo con su proyecto en el que nos dice que no tiene que ver con en todo caso con la cuestión electoral, y en ese sentido estoy de acuerdo con declarar la incompetencia de este tribunal y remitir el expediente al citado Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Entonces le pido que por favor tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández, ponente en el asunto. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor del proyecto en los términos de mi participación, por efectos del acta, por favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto del juicio electoral 5 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio electoral número 5 diagonal 2017 se resuelve: primero, este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz no es competente para conocer de la presente controversia, atento a los razonamientos vertidos en el considerando único de esta resolución. Segundo, se ordena remitir el presente expediente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz a efecto de que, si no tiene impedimento legal alguno, substancie la demanda interpuesta por José Miguel Hernández Ortega acorde a su normatividad. Ahora le voy a pedir a la secretaria María López Rivera que dé cuenta conjunta con los asuntos sumados a la ponencia del magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta conjunta con el recurso de apelación RAP 6-2017 y juicio electoral 6-2017. En primer término, doy cuenta con el recurso de apelación RAP 6-2017 que deriva de la demanda promovida por el ciudadano Juan Bueno Torio en contra del acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, OPLE CG 308/2016, emitido el 21 de diciembre de dicha anualidad, por el que se da cumplimiento a la resolución INE 628-2016 emitida por el Instituto Nacional Electoral, mediante la cual impuso sanciones al ciudadano Juan Bueno Torio, entonces aspirante a candidato independiente a cargo de gobernador en el estado de Veracruz en el proceso electoral 2015-2016. En primer término,
se tiene que la responsable invocó como causal de improcedencia la extemporaneidad del medio de impugnación, porque a su estimación el inconforme fue notificado del acuerdo que cuestiona el 27 de diciembre de 2016, teniendo el demandante un plazo de 4 días a partir del día siguiente de la fecha indicada para promoverlo, y que fue presentado en la oficialidad de partes hasta el 2 de enero del 2017. Causal de improcedencia que se propone desestimarla, en virtud de que la responsable parte de la equivocada concepción de que el término de interposición de la demanda debía computarse en días naturales. No obstante, como se razona en el proyecto, el plazo para la interposición debe contarse en días hábiles, ya que el acto impugnado no guarda relación con el actual proceso electoral 2016-2017 de ayuntamientos en el Estado, por lo que contabilizando de tal manera los 4 días a partir del día siguiente a la notificación del acuerdo impugnado, se tiene que la interposición fue oportuna, lo anterior de conformidad con el artículo 358 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. Al desestimarse la causal de improcedencia invocada por la responsable y no advertirse la actualización de ninguna otra, se propone entrar al estudio de fondo de la controversia planteada. El actor invoca como motivos de disenso que el acuerdo combatido viola el debido proceso y a su vez está indebidamente fundado y motivado, porque a través de él, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz pretende que se le paguen multas impuestas por el INE en la resolución INE-CG 628-2016, siendo que el primer organismo mencionado solo puede cobrar las multas que él impuso de conformidad con el artículo 368 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, mas no así las impuestas por el Instituto Nacional Electoral. Por lo que a su consideración, el órgano local no puede fungir como instancia recaudadora del INE, cuanto más que ninguna parte de la resolución le delegó tal función, sino que solo le instruyó a canalizar los recursos que obtenga del pago de las multas al organismo de investigación científica local. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios manifestados por el actor, atento a que de conformidad con los artículos 342, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización y 43, numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, ambos del INE, establecen que los pagos de las sanciones ordenadas en sus resoluciones en dicha materia, relacionadas con el ámbito local, deberán apegarse a la legislación estatal correspondiente. En esa tesitura, si el OPLE de conformidad con el artículo 2 del Código Electoral para el Estado es el órgano electoral local encargado de aplicar dicho cuerpo legal, se tiene que poder exigir el cobro de las multas impuestas por el INE, aplicando los procedimientos y destino de los recursos ahí contemplados. Máxime que el acuerdo controvertido fue emitido para el OPLE para dar cumplimiento a lo ordenado en la resolución del INE, pues en él se advierte la instrucción del órgano nacional electoral que le dio para destinar los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta a Juan Bueno Torio al organismo encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación del Estado, en los términos de las disposiciones aplicables. Por lo que, atendiendo a las reglas de la lógica y la sana crítica para destinar el dinero al COBEI-CIDET, el OPLE debe recabarlo para dar cumplimiento a lo mandatado por el INE. La anterior conclusión se robustece con lo informado por el secretario ejecutivo del Consejo General del INE, el cual manifestó, atendiendo al requerimiento efectuado por el magistrado instructor, que ese organismo no está llevando a cabo la ejecución de las multas impuestas a Juan Bueno Torio, pues tal tarea se le encomendó al OPLE en el resolutivo tercero de la resolución antes mencionada. En consecuencia, si el OPLE, para hacer cumplir la resolución del INE en lo relativo al pago de las multas, emitió el acuerdo impugnado para instrumentar lo establecido en el reglamento del propio INE y cumplir con lo mandatado en la resolución de dicha autoridad, se tiene que su conducta no es reprochable ni violenta el debido proceso, en virtud de tratarse de multas interpuestas en el marco de un proceso electoral local de gobernador 2015-2016, donde el inconforme participó como candidato independiente, por lo que para ejecutar la multa interpuesta por el INE deba recabarla a través de la normatividad local, en este caso atendiendo el procedimiento señalado en el artículo 328 del Código Electoral para el Estado, como lo puntualizó adecuadamente la autoridad responsable. Por lo que, al tornarse infundados los agravios manifestados por el inconforme, se propone la confirmación del acuerdo combatido. A continuación,
doy cuenta con el juicio electoral con el número JE 6-2017, promovido por Luis Gabriel Reséndez Alquicira por su propio derecho y quien se ostenta como funcionario electoral del OPLE por presunta violación a sus derechos laborales y humanos. En el proyecto, en primer término se establece el marco normativo que se considera regula la jurisdicción y competencia de este tribunal electoral, conforme al cual se define que este órgano jurisdiccional solo es competente para conocer actos o resoluciones que guardan relación con la materia electoral. En cuanto al fondo del asunto que se plantea en el presente juicio electoral, se propone que este tribunal no resulta competente para su conocimiento y resolución, en atención a que el acto impugnado o materia de litis es de naturaleza laboral y no electoral, ya que no se cuestionan hechos o normas relacionadas con las funciones electorales que desarrolla el OPLE. En contrario, se cuestiona un acto concerniente a la relación de empleado-patrón, es decir, la que guarda el OPLE con sus trabajadores. Pues de acuerdo con las normas electorales que se precisan en el proyecto y que regulan su funcionamiento, las relaciones de trabajo entre el OPLE y sus trabajadores se regirán conforme a las reglas procesales de la materia laboral previstas constitucionalmente. Mientras que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, este se encuentra integrado, entre otros órganos jurisdiccionales, con un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, el cual es competente para resolver todas aquellas controversias laborales que se susciten entre los organismos autónomos del Estado, como lo es el OPLE y sus trabajadores. Siendo el caso, por las razones legales que se exponen en el proyecto, que la naturaleza de la acción intentada por el promovente tiene el carácter laboral, pues ostenta como trabajador al servicio del OPLE, y al acto final del que reclama perjuicio es la terminación de su relación de trabajo, donde su pretensión final es la reinstalación en el puesto que venía desempeñando en ese órgano electoral. Por tanto, si la controversia planteada ante la jurisdicción de este tribunal electoral es en realidad de materia electoral, se propone que este órgano jurisdiccional decline la competencia para conocer de la demanda al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Y en cuanto a los actos de acoso y violencia laboral, moving, que manifiesta el promovente en su escrito de demanda, se propone dejar a salvo su derecho para que lo haga valer en la vía y forma que estime conveniente. Asimismo, en atención a que el promovente también alega probables actos o omisiones realizados por las autoridades del OPLE en perjuicio de sus derechos humanos, de dignidad personal y de debido procedimiento, se propone como medida mínima hacer de conocimiento con copias certificadas de las constancias que integran el expediente en que se actúa a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz, como autoridad responsable de proteger esos derechos a nivel local, a fin de que aquella autoridad en el ámbito de su competencia determine si procede a investigar la violación que aduce el promovente de sus derechos humanos. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada. Cedo en estos momentos el uso de la voz al ponente en los dos asuntos para que haga las consideraciones que estime pertinentes. Muchas gracias, presidente. Voy a comenzar por el JE 6-2017, donde de manera similar al asunto que ya hemos resuelto, Luis Gabriel Reséndez Alquicira, por su propio derecho y que se ostenta como funcionario electoral del OPLE, hace valer presuntas violaciones a sus derechos laborales y humanos. Esencialmente, la terminación de su relación laboral con el OPLE, acoso laboral, así como posibles actos administrativos que atentan contra sus derechos. En principio, como se advierte de la propuesta con la que se ha dado cuenta, señores magistrados, y tal como hemos resuelto ya en otros asuntos, se estima que este tribunal electoral no es competente en virtud de que no se trata de un acto de naturaleza electoral, y en esa medida se propone remitir el expediente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Por otra parte, también en cuanto al mobbing, y de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo lo que tiene que ver con acoso laboral es susceptible de ser denunciado y puesto en conocimiento de la autoridad a partir de la propia acción del denunciante, porque hay diversas vías. Aquí puede ser una vía penal, una vía civil, una vía de tipo de responsabilidad administrativa. De manera que en el proyecto también, como en otros asuntos, se propone dejar a salvo los derechos del actor para que proceda como considere.
pero no puedo dejar de destacar que sí estoy proponiendo en el resolutivo tercero, como medida mínima por parte de este órgano jurisdiccional para proteger los derechos humanos del actor, que se haga del conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como autoridad encargada de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos en el ámbito local, todas las argumentaciones que nos hace valer el actor consistentes en probables actos u omisiones, a su decir, realizados por autoridades internas del OPLE, que causan perjuicio específicamente a sus derechos de dignidad personal y de debido procedimiento. Lo anterior, en congruencia con mi postura y con apoyo, mutatis mutandis, quitando lo que haya que quitar o sustituyendo lo que haya que sustituir, en el criterio de jurisprudencia 5-2016, en materia constitucional del Pleno de la Corte, de rubro derechos humanos, la obligación del órgano de amparo de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, prevista en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo se actualiza en el ámbito de su competencia, por lo que carece de atribuciones para pronunciarse respecto a lo que no forme parte de la litis constitucional. De esta tesis, lo conducente en el sentido que cuando un órgano advierta una violación a derechos humanos, debe dar vista o poner en conocimiento de la autoridad que resulte competente de investigar a los hechos correspondientes o que sea directamente responsable de proteger dichos derechos, con el especial cuidado que en ese actuar no se incluya pronunciamiento alguno sobre la determinación de existencia de aquella violación. Esto es, que solo debe tratarse como probable. Esta puesta en conocimiento debe acompañarse con los elementos técnicos con que se cuenten y que permiten a la autoridad competente apreciar objetivamente la posible violación a los derechos humanos, de tal manera que estoy proponiendo que a la vista se anexen copia certificada de las constancias. Esto además, esta postura de la Corte también es consecuente con los últimos criterios de la Sala Superior, donde a pesar de que ha considerado que la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral no puede iniciar procedimientos de responsabilidad en contra de magistrados electorales o de magistrados integrantes del Poder Judicial de una entidad federativa, sí tiene la obligación de poner en consideración de la autoridad competente las violaciones o los indicios que advierta. De esa manera, señores magistrados, creo que estamos confirmando el compromiso de este tribunal en materia de derechos humanos y por eso la propuesta que se hace en sus términos. No sé si quieran que se vote o dar la cuenta conjunta. Serían los dos, ¿no? Ya votamos. Muy bien, entonces sigo adelante. Ok, entonces le cedo el uso de la voz al magistrado Javier Hernández. Sí, gracias. Pues en términos generales coincide el proyecto que nos presenta el magistrado con lo que acordamos o resolvimos hace unos momentos. Sin duda alguna, el tema de declarar la incompetencia a favor de otro tribunal impide que este órgano asuma jurisdicción y por ende pronunciarnos sobre algunos puntos o por mínimos que esto resultare. Ya resolvimos algo similar en la pasada sesión. El magistrado en su momento hizo la propuesta de darle vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En aquel momento su propuesta se agregó al proyecto como un voto particular. Como en este momento a él le tocó el engroso del proyecto, yo solo pediría que se fuera congruente con lo que esta mayoría resolvió en esos asuntos. Muy respetable la opinión del señor magistrado, creo que resulta bastante interesante, pero también estoy convencido de que al promoverse o al decretarse la incompetencia, ya no estaríamos en condiciones de acordar aspectos aun cuando sea a manera de vista. Entonces, salvo que así lo determine la mayoría, yo estaría en contra del resolutivo tercero, donde se ordena dar vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Insisto, solamente en congruencia de lo que ya me he pronunciado en otros asuntos. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, es un asunto muy similar a los que se resolvieron
en el famoso juicio electoral 1-2017, en los que, bueno, efectivamente le tocó a mi ponencia conocer, y en el cual también digo que voy a acompañar el sentido del proyecto del señor magistrado en el tema respecto a declinar la competencia, dejando a salvo los derechos para que éste los haga valer por la vía que estimo conducente respecto a la famosa violencia laboral o mobbing. Sin embargo, ya como lo manifiesta el magistrado Javier Hernández, y como se expuso en la pasada sesión en la que se resolvieron estos juicios electorales, en esta ocasión no comparto la propuesta de dar vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto a estas posibles violaciones que aduce el actor, por lo que de manera respetuosa, señor magistrado, me permito disentir de esta parte considerativa y en consecuencia también del resolutivo tercero de su resolución. Y esto lo hago en un acto de congruencia con nuestra actuación, atendiendo a los precedentes que ya dictó este órgano jurisdiccional y del debido proceso legal, y que considero que dicha vista podría violentar el principio de instancia de parte, a que hace referencia precisamente esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 5 de 2016, porque considero que lo único que estamos discerniendo es una cuestión de carácter competencial y no el fondo del asunto, y en tal virtud estaría de acuerdo con los dos primeros resolutivos, pero no con el tercero. Entonces, no sé si gusta hacer alguna cosa. Sí, por supuesto, creo que será la mayoría la que rechace esta propuesta del resolutivo tercero, y solamente me gustaría precisar que cuando la Sala Superior resuelve este expediente que me he referido en relación con una consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, la cual se quejaba justamente de actos de acoso por parte de sus compañeros y por parte de otros magistrados, tanto integrantes del Tribunal Electoral Estatal como del Tribunal Superior de Justicia. Lo que se dijo por parte de la Sala Superior es que, con independencia de que la unidad técnica considerara que no había elementos para iniciar el procedimiento y que no fuera competente para pronunciarse sobre responsabilidad de magistrados, sino solamente de los consejeros electorales, sí tenía la obligación de poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier violación a la Constitución y a derechos humanos. Entonces, solamente por eso es que he propuesto y he reiterado este voto, y que de ser votado por mayoría en contra, formularía el voto concurrente conducente. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, señor magistrado. Creo que es una propuesta interesante, sin embargo, creo que, bueno, los argumentos también nos llevan al magistrado Hernández y a un servidor a mantener la postura, y bueno, ya será en un futuro la instancia superior la que decida respecto a estos temas. Creo que interesante, muy interesante su propuesta. Entonces le pido, por favor, secretario, bueno, no sé si gusta. ¿Votamos este asunto y les parece si votamos? ¿O quieres hacer otra intervención? Sí, nada más para sugerir, dado que ya estamos de acuerdo cómo se resolvería este asunto, proponerles a ustedes que, dado el sentido que se le da, se aprueba por unanimidad, con excepción del resolutivo tercero, que es rechazado por mayoría, y en consecuencia las consideraciones que usted presentó en su proyecto se tomen como el sustento del voto particular que tendrá que ser agregado, ¿no? Única y exclusivamente sobre el resolutivo tercero. Esa sería mi propuesta para poder sacar este asunto. Sí, sería concurrente el voto en relación con las consideraciones de dar vista a la Comisión Estatal, por ser el órgano competente, porque estábamos de acuerdo con el sentido. Solamente haría concurrente porque se rechaza el resolutivo tercero. Sí, adelante. Gracias. Entonces, ¿les parece si lo votamos o quiere cuenta con el segundo? Lo votamos, entonces, por favor, pida la votación. Secretaria. Magistrado Javier Hernández. A favor del proyecto, con excepción del resolutivo tercero, por lo ya expresado anteriormente. Magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en el juicio electoral 6/2017. Sí, con el proyecto en sus términos y la parte considerativa y el resolutivo que fue rechazado por los magistrados, anuncio que formularé el voto concurrente en términos de ley. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar.
Pues a favor del proyecto sin el resolutivo relativo a la vista de los derechos humanos. Magistrado presidente, el proyecto del juicio electoral 6 ha sido aprobado por unanimidad de votos, con excepción del resolutivo tercero, el cual al ser rechazado por la mayoría, el magistrado Olivero sugiere formular voto concurrente. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio electoral número 6 de enero de 2017 se resuelve: primero, este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz se declara incompetente para conocer del presente juicio electoral por las razones precisadas en el considerando segundo de esta resolución, y por tanto ordena remitir el expediente al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a efecto de que, si no tiene impedimento legal alguno, substancie la demanda interpuesta por el actor acorde a su normatividad. Segundo, se dejan a salvo los derechos del promovente respecto de los actos de acoso y violencia laboral, mobbing, que exponen su escrito de demanda, para que los haga valer en la vía y forma que estime conveniente. Le cedo el uso de la voz nuevamente al ponente para que dé cuenta de lo resuelto en el recurso de apelación número 6 de este año. Sí, muchas gracias, presidente. En cuanto hace al RAP 6-2017, esta demanda se deriva de un juicio ciudadano incoado por Juan Buenotorio. Aquí sucedió una cuestión interesante. Cuando llega aquí al tribunal la demanda, en un primer momento lo comentamos los magistrados porque consideramos que por la naturaleza del acto había necesidad de plantear una cuestión competencial ante la Sala Superior. ¿Por qué? Porque ya hay un criterio previo de la Sala Superior donde se establece que cuando exista un acto del Instituto Nacional Electoral que pueda tener como efecto que lo revise el tribunal, no deberíamos ejercer jurisdicción sobre los actos del INE ni siquiera de manera indirecta. Pero aquí me parece que sí podemos también ir delineando un criterio para no ir otra vez a la cuestión competencial cuando se trate, como en el caso, de la ejecución del acto del Instituto Nacional Electoral. Máxime que aquí se está aplicando la ley local por parte del OPLE en cumplimiento de un acuerdo del Instituto Nacional Electoral, que además ha causado estado, que es firme y que ha sido confirmado por la Sala Superior en ese sentido. Ahora bien, también en el trámite se decidió que, aunque venía como juicio ciudadano, lo conducente era reencauzarlo al recurso de apelación. ¿Por qué? Porque se consideró, lo aprobaron los magistrados junto con un servidor, que no había una afectación a derechos político-electorales y que por tanto tenía que revisarse solamente la legalidad del acuerdo y por tanto lo conducente era reencauzarlo a la apelación. Entonces ahí tenemos otro elemento interesante que nos permite ir estableciendo ciertas directrices al momento de abordar estos asuntos en el futuro. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, el acto impugnado lo constituye el acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 21 de diciembre, por el que da cumplimiento a la resolución INE CG 628-2016 del órgano nacional, por el cual impuso sanciones al ciudadano Juan Buenotorio por irregularidades cometidas como aspirante a candidato independiente al cargo de gobernador en el estado de Veracruz en el proceso electoral 2015-2016, que, como he dicho, esa resolución fue confirmada el 21 de septiembre de 2016 en el recurso de apelación SUBRAP 457-2016. Cabe precisar que los motivos torales del disenso de Juan Buenotorio radicaron en que el acuerdo combatido viola el debido proceso y a su vez está indebidamente fundado y motivado, porque a través del mismo el OPLE pretende que se le paguen en sede estatal las multas impuestas por el INE, siendo que, a su decir, el primer organismo mencionado solo puede cobrar las multas que él impuso. Por lo que, a su consideración, el órgano electoral local no puede fungir como instancia recaudadora del INE, máxime que ninguna parte de la resolución le delega tal función
sino solo se le instruye a canalizar los recursos que se obtengan del pago de las multas al organismo de investigación científica local. En el proyecto que se propone a su consideración, magistrados, se estiman infundados los agravios, porque si bien el tema de fiscalización que comprende la imposición de sanciones en dicha materia corresponde al INE, en su reglamentación de fiscalización ha establecido que para el pago de las mismas se debe aplicar la normativa local si derivan de procesos electorales estatales, como es el caso, por lo que puede instruir a los OPLES que ejecuten sus sanciones a través de su normativa estatal. En este orden, si el OPLE es el órgano electoral local encargado de aplicar las disposiciones locales electorales de la entidad, válidamente puede ejecutar la resolución del INE. Más aún, si, como se advierte de la lectura del acuerdo impugnado, el OPLE sí está destinando al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia y tecnología e innovación del Estado el dinero de la multa. Lo anterior se robustece, ya que el secretario ejecutivo del Consejo General, atendiendo al requerimiento efectuado por el de la voz, manifestó que ese organismo no está llevando a cabo la ejecución de las multas impuestas por Juan Buenotorio, pues tal tarea se le encomendó al OPLE en el resolutivo tercero de la resolución aludido. Es decir, una vez que se le puso en conocimiento de la autoridad nacional y se le requirió que si tenía un procedimiento ya iniciado, ellos nos están informando que no hay ningún procedimiento de cobro iniciado por el órgano nacional y que ellos instruyeron al OPLE en su propia decisión, o sea, ya lo están reconociendo de manera expresa. En resumen, si el OPLE, a través del acuerdo combatido, señala que llevará a cabo el procedimiento señalado en el 328 del Código Electoral del Estado para ejecutar la resolución del INE, su actuar no es indebido ni ilegal, de ahí que se proponga la confirmación del acuerdo combatido. Es cuanto, señores magistrados. Gracias, señor magistrado Javier Hernández. Le cedo el uso de la voz para que haga las consideraciones que estime pertinentes. Gracias, señor presidente. Este tema o este asunto, sin duda alguna, va a establecer, como lo señala el magistrado Oliveros, un precedente interesante para los procesos, para todos los procesos electorales. ¿Por qué? Porque la regla general es de que el tema de sanciones o el tema de fiscalización propiamente y por ende la violación a las reglas de fiscalización son competencia del Instituto Nacional Electoral, de manera originaria y de manera directa. Aquí estamos ante la presencia de un acuerdo que ya incluso fue en cumplimiento de una sentencia de la Sala Superior, donde se confirmó una multa en contra del hoy inconforme. Lo interesante del tema, porque realmente no estamos analizando si la multa es o no acorde al principio de proporcionalidad o al principio de legalidad, es lo que podríamos llamar una delegación que hizo el INE a favor del OPLE para que a su vez estableciera que los recursos obtenidos se destinen al COBICIDET. Creo que la relevancia del caso está en este aspecto. El Instituto Nacional Electoral, por un lado, aun cuando es de manera originaria su facultad, delega, aunque sea una parte del procedimiento que es la ejecución, y a su vez le instruye al OPLE para que sea destinado al órgano estatal de promoción de la ciencia. Creo que es lo relevante del tema. Sin duda alguna estaré a favor del proyecto porque el hecho de que las multas se destinen a un órgano estatal cuando deriven de un proceso electoral local genera congruencia con el sistema. Estaría a favor del proyecto también porque aun cuando alega el ciudadano que el OPLE no tiene facultades para el cobro de las multas, en el momento mismo que el INE le está instruyendo para destinar los recursos y que le notifique a Juan Buenotorio sobre esta situación, pues implícitamente tiene que requerir, si no, ¿de qué manera van a llegar los recursos al OPLE y a su vez destinarlos al COBICIDET?
Por eso creo que se parte de una premisa equivocada en el sentido de la falta de atribución del Instituto Nacional. Tal vez no deriva de la ley, tal vez no deriva de la Constitución, sino más bien de un acuerdo de la autoridad que de manera originaria y directa tiene para incluso delegar esta atribución. Entonces, celebro la decisión del Instituto Nacional Electoral de reconocer que los recursos derivados de multas, de procedimientos de fiscalización, y entiendo que de otras, se destinen a los órganos estatales. Ojalá este sea el primero de muchos acuerdos, porque tenemos entendido que hay varias multas impuestas en el proceso electoral inmediato anterior. Por eso estaría a favor del proyecto puesto a consideración. Muchas gracias, señor magistrado. Pues sí, primeramente quisiera adelantar que este proyecto que pone en consideración señor magistrado, votaría a favor del mismo, porque comparto las razones y consideraciones que plasman el mismo, y quisiera resaltar precisamente esa particularidad que estamos conociendo un asunto derivado de una competencia que declina en la sala superior al resolver la cuestión competencial. Y bueno, quisiera manifestar esencialmente que estoy de acuerdo con el sentido que propone el magistrado al declarar infundado este agravio referente a que el OPLE no cuenta con facultades para cobrar las multas económicas semanales de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral y confirmar el acuerdo impugnado, para el efecto de que en plenitud de sus atribuciones este organismo público cobre la sanción económica impuesta al actor y subsecuentemente haga de manera inmediata estos recursos al órgano estatal encargada de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, que precisamente fue una propuesta que realizó este tribunal en su momento por parte de la ponencia del señor magistrado Javier Hernández. Entonces mi voto será a favor del proyecto. Entonces le pido, secretaria, que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Oliveros Ruiz. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto, en sus términos. Magistrado presidente, el proyecto del recurso de apelación 6 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación número 6 diagonal 2017 se resuelve. Único. Se confirma el acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, número 308 diagonal 2016, emitido el 21 de diciembre de 2016, por el que se da cumplimiento a la resolución del INE número 628 diagonal 2016, emitida por este instituto, mediante la cual impone sanciones al ciudadano Juan Bueno Torio, entonces aspirante a candidato independiente del cargo de gobernador en el estado de Veracruz en el proceso electoral 2015-2016. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 13 horas con 44 minutos, se da por concluida la misma. Muchas gracias.